Hola, soy Marina. Hace 5 años, mis padres me sentaron, me dijeron que no reconocían quién era y me ordenaron que me fuera. Creyeron cada mentira que mi hermano y mi hermana inventaron sobre mí sin hacer una sola pregunta. Esa noche salí embarazada, sin dinero, sin casa y sin nadie. No sabían que llevaba gemelos, hijos de un hombre que dijeron que nunca se quedaría, pero lo hizo. Ahora ellos lo han perdido todo, y yo soy la única que queda con algo que ofrecer. Antes de sumergirnos, decidme desde dónde escucháis y qué hora es ahora mismo. Dejadlo en los comentarios. Esta historia cala hondo. Empezó un domingo, uno de esos días de primavera cálidos y secos en Sevilla, cuando los árboles de jacaranda tiñen las aceras de color lavanda. Recuerdo quitar pétalos sueltos del parabrisas de mi coche antes de entrar en casa de mis padres. Se sentía como caminar hacia una trampa que no sabía que estaba puesta. Mi padre había convocado la reunión, solo una cena familiar casual esta noche. Estate aquí a las 5, decía el mensaje. Nada fuera de lo común. Pensé que tal vez tenía algo que ver con mis solicitudes de doctorado, o el nuevo trabajo de Emilio, o los planes de boda de Celia. Pero cuando entré, no había comida en la mesa. No había olor a los canelones de mamá, ni a su aliño de ensalada César de bote. Solo silencio y 3 personas ya sentadas en el sofá como si hubieran estado esperando. Papá no me abrazó, ni siquiera se levantó. Llegas tarde, dijo. El tráfico en la SE30, ofrecí, todavía medio sonriendo, escaneando la sala en busca de una pista. Mamá miraba hacia sus manos entrelazadas. Emilio estaba sentado con esa presunción de quien acaba de aprobar un examen para el que no estudió. Celia miraba hacia otro lado, pero había algo ensayado en la inclinación de su mandíbula, como si hubiera practicado este momento frente a un espejo. Marina, dijo papá, tenemos que hablar, y necesitamos que te sientes. Ahí fue cuando supe que algo iba mal. Me senté con la espalda rígida en el sillón más cercano al ventanal. La luz detrás de mí hacía que sus caras fueran aún más difíciles de leer. «Has estado cogiendo dinero», dijo Emilio, saltándose cualquier preámbulo. «De la cuenta de ahorros de papá y mamá». Parpadeé. ¿Qué? Deslizó un extracto bancario impreso por la mesa de centro. Una sección resaltada con marcador naranja. Una retirada de fondos. Yo no. Empecé, pero papá levantó una mano. Celia intervino como si no pudiera esperar más. Y ha estado viendo a ese médico casado, ya sabes, el que trabaja en el Hospital Virgen del Rocío. Intentó acostarse con mi prometido también. Él me lo contó todo. No podía respirar. Mis manos agarraron la tela de mis vaqueros. ¿Habláis en serio ahora mismo? La miré a ella, a todos ellos. ¿Creéis que tocaría a tu prometido o robaría a nuestros padres? No mientas, Marina, dijo mamá suavemente, con los ojos todavía bajos. Has cambiado. No reconocemos en quién te has convertido. Nadie me ha preguntado, dije más alto de lo que pretendía. Solo estáis sentados aquí lanzando acusaciones como si fueran hechos. Basta, dijo papá. Hemos tenido una larga charla. Hemos tomado una decisión. Entonces llegó la frase que rompió el suelo bajo mis pies. Vamos a sacarte del patrimonio familiar, y creemos que es mejor que te vayas esta noche. Irse esta noche. Miré alrededor de la sala, a las paredes con nuestras fotos familiares, al lugar donde solía acurrucarme a leer junto a la chimenea. Ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como si fuera una extraña. No podían esperar para olvidar. «Tienes 1 hora», dijo Emilio. «1 hora», susurré. «Ya hemos hecho una maleta», añadió Celia. «Está en el pasillo». Me levanté, sintiendo como si flotara fuera de mi cuerpo. Pasé por delante de ellos, de mi madre, que no me miró, de Emilio y Celia, que sonreían con suficiencia como si fuera una actuación bien ejecutada. Al salir, pillé a papá junto al cubo de basura en el garaje. Estaba tirando algo. Mi viejo álbum de fotos familiar. ¿En serio?, pregunté. Se encogió de hombros. Supuse que no necesitarías esto donde vas. No lloré. No entonces. Mis piernas me llevaron al coche. Conduje sin rumbo, con los dedos temblando sobre el volante. Acabé en un hostal de carretera en las afueras, cerca de un polígono industrial. Uno de esos lugares donde las cortinas no cierran del todo y el aire acondicionado zumba como si intentara escapar de la pared. Me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo.
sin lágrimas, solo silencio. Entonces lo sentí en lo profundo de mi estómago. Un tirón. No dolor exactamente, sino un peso que no había notado antes. Tenía un retraso. Me levanté, cogí mi bolso y caminé 2 manzanas hasta una farmacia de guardia. Compré el test. De vuelta en la habitación, bajo la luz amarilla del baño, vi aparecer las líneas. 2. Positivo. No grité, no lloré, solo miré al espejo, a mi reflejo. «No estás sola», dije en voz alta. Y entonces, casi sin pensar, le susurré a la pequeña vida dentro de mí. «Tú eres la única verdad que no pudieron borrar». La habitación del hostal olía a lejía y moqueta vieja. Fuera. El letrero de neón de libre parpadeaba débilmente. Me senté en la pequeña mesa cerca de la ventana, la caja del test de embarazo todavía abierta a mi lado. El espejo estaba al otro lado de la habitación, pero no necesitaba mirar de nuevo. La verdad ya latía a través de mí como un segundo corazón. Abrí el bolsillo lateral de mi bolsa de deporte y saqué algo que no había tocado en años. Mi diario, cubierta de cuero negro deshilachada en los bordes, páginas dobladas por haber estado guardado tanto tiempo. Había sobrevivido a colegios mayores, viajes por carretera, una pequeña inundación y ahora este exilio. Gracioso. Nunca dejé que supieran que existía. Abrí una página al azar, luego otra. Mi letra era más pequeña entonces, más esperanzada, menos cauta. Escaneé algunas entradas sobre trabajos de laboratorio, turnos de camarera, mensajes con Carlos, de cuando todavía estábamos en la fase de flirteo pero fingiendo que éramos solo amigos. Entonces vi la fecha que golpeó como un moretón. 12 de marzo, tercer año de carrera. Emilio me pidió que le explicara el segmento de empalme genético de nuestro trabajo de fin de grado. Asintió todo el tiempo, como si realmente le interesara. Resulta que repitió mi sección entera durante la presentación del equipo. Ni siquiera cambió la redacción. El profesor envió un correo al grupo después y dijo que Emilio mostró una iniciativa de liderazgo. Papá lo imprimió y lo enmarcó. Cerré el libro de golpe por un segundo. Ese recuerdo aún quemaba. Recordé cómo mamá aplaudió por él en el salón. «Tu hermano finalmente está madurando», dijo. Me quedé allí sin palabras mientras él se empapaba de su orgullo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Abrí el diario de nuevo, pasé más páginas. Celia. Ahí estaba ella también. Siempre inmaculada, siempre el centro de atención. Pero no era su protagonismo lo que la hacía cruel, era cómo lo protegía. Otra entrada. La abuela me dejó llevar su vieja pulsera de perlas hoy. Celia la vio y dijo: «Esa debería ser mía». La abuela solo te la dio, porque le daba pena que no fueras lo bastante guapa para ser dama de honor en la feria. Fingí no oírla, pero ella se aseguró de que todos los demás lo hicieran. Me tragué el escozor. Esa pulsera no era ni la mitad. Lo que Celia no sabía, lo que nadie sabía, era que la abuela me había dejado en secreto su anillo de bodas. Una pequeña banda de oro con un zafiro en el centro. Lo mantuve escondido dentro de un libro hueco. Era la única cosa que tenía de alguien que me veía. Ella me veía. Una semana después de que la abuela muriera, Celia se puso de pie en el patio durante un brunch familiar y anunció que iba a usar el anillo de la abuela como su algo viejo para la boda. Nadie la corrigió. Me quedé callada. No era valiente entonces. Todavía no. Y su boda. Dios, me dejaron ir. Me dieron un asiento en la cuarta fila cerca de los altavoces. Cuando llegó el momento de los discursos, me acerqué al micrófono y se cortó. Celia lo desestimó con una risa. «Fallo técnico», dijo. Luego se giró hacia la multitud y lanzó su propio brindis. El micrófono funcionó perfectamente para ella. De vuelta en la habitación del hostal, miré alrededor como si las paredes pudieran ofrecer consuelo. No lo hicieron. Miré el test de nuevo, todavía positivo, como si la línea se hubiera oscurecido. Releí las instrucciones como si tal vez hubiera malinterpretado algo. No lo había hecho. El peso de la verdad presionaba contra mí. No solo el bebé, sino la comprensión de que nunca había sido realmente una de ellos. No a sus ojos. Era tolerada, nunca atesorada. Mi teléfono vibró en la mesa, un número no guardado. Casi no lo cojo. La vista previa del mensaje decía: «Voy para Málaga. Si es verdad, no estás sola. Carlos». Ni siquiera se lo dije, todavía no, pero de alguna manera lo sabía. O tal vez siempre lo había sentido.
y por primera vez desde que me echaron, algo dentro de mí dejó de temblar. El hombre que todavía me miraba con amabilidad. No sé cuánto tiempo estuve allí parada después de leer el mensaje de Carlos, simplemente mirando la pantalla como si pudiera cambiar. La habitación del hostal se sentía demasiado pequeña para el cambio que ocurría en mi pecho. La ventana estaba abierta unos centímetros, dejando entrar el aire seco andaluz y el zumbido distante del tráfico. El silencio a mi alrededor era espeso, pero ya no estaba completamente sola. Hubo un golpe en la puerta. No fue fuerte, solo un ritmo constante y familiar. Me congelé con el teléfono todavía en la mano. Luego crucé la habitación y abrí la puerta. Se veía igual, pero también como si hubiera pasado por algo propio. Carlos estaba allí con una camisa gris, las mangas remangadas lo suficiente para mostrar las tenues marcas de bronceado en sus brazos. Sus ojos se encontraron con los míos gentilmente, sin buscar una explicación o una actuación. Solo presencia. ¿Estás bien?, preguntó. No pude encontrar las palabras. No al principio, así que di un paso atrás y él entró. No nos abrazamos, no lloramos, no hubo ese tipo de drama. Simplemente se sentó en la silla cerca de la ventana, mientras yo me posaba en el borde de la cama como alguien visitando la casa de un extraño. El silencio se estiró entre nosotros, no incómodo, sino pesado con todo lo no dicho. Eventualmente susurré, no esperaba que vinieras. No respondió de inmediato. En cambio, miró a la pequeña mesa junto a la cama, donde el test de embarazo todavía estaba junto a una botella de agua vacía. No señaló, no preguntó, solo dijo, ¿quieres salir de aquí un rato? Asentí. Condujimos en su coche, un Land Rover antiguo, de esos que vibran lo suficiente para hacer fácil posponer la conversación. Aparcó fuera de una cafetería de barrio con bancos de vinilo agrietados y ventanas que no se habían lavado bien en años. El tipo de lugar donde a nadie le importaba quién eras mientras pagaras en efectivo y dejaras una propina decente. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Carlos pidió café para los dos, solo. La camarera no se molestó con el menú. Ninguno de los dos estaba allí por la comida. Me miró una vez que llegó el café y dijo, «No me debes nada». «Estoy embarazada», dije. Ni siquiera lo suavicé. No parpadeó, no se inmutó. Solo alcanzó una servilleta de papel, cogió un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta, garabateó algo y lo deslizó por la mesa. Una palabra, juntos. La miré como si fuera un idioma que no había visto en años. «No quiero huir», dijo, «ni de esto, ni de ti». Me reí, un aliento corto que no era del todo humor. «No sabes en qué te estás metiendo». Quizás no, pero sé de lo que me alejé. Me contó entonces sobre su familia, de rancio abolengo del norte, viñedos y patentes biotecnológicas y expectativas más espesas que la sangre. Querían que se casara con la chica adecuada, invirtiera en los proyectos adecuados, dijera las cosas adecuadas en la gala adecuada. Lo había dejado todo. «No sabes esto», dijo. «Pero vi la forma en que tu hermano habló sobre ti durante ese evento de presentación en la universidad. Vi la presentación que hiciste. Sabía de quién era el trabajo». Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de café. No pensé que nadie lo hubiera notado. Emilio se había pavoneado por ese escenario como si hubiera construido todo el concepto. Mi nombre ni siquiera estaba en las notas al pie. Se llevó el crédito porque sabía que le creerían más a él que a ti, dijo Carlos. Miré por la ventana. Un adolescente con sudadera cruzaba el aparcamiento, monopatín en una mano, auriculares alrededor del cuello. El mundo seguía girando, la vida seguía moviéndose incluso después de que todo se hubiera desmoronado. Celia solía decirle a la gente que yo era la rara, dije, casi sonriendo. Solía decir que yo era la favorita de la abuela porque me gustaban más los libros que las fiestas. Ella resentía tu cercanía con ella. Resentía que no necesitara su aprobación para respirar. Él asintió. Hablamos durante casi una hora, sin interrupciones, sin actuaciones, solo la verdad dicha llanamente entre sorbos de café malo. Le conté sobre el patrimonio siendo reescrito, sobre las acusaciones, sobre la hora que me dieron para irme y el álbum de fotos que acabó en la basura. Le conté sobre el hostal y las náuseas y el espejo y la tira reactiva que confirmaba algo aterrador y sagrado a la vez. No logré, no pude.
Había llorado todo lo que tenía que llorar antes, incluso de llamar a recepción para pedir toallas extra. Cuando salimos de la cafetería, el sol había comenzado su lento descenso hacia el oeste. El aire se había enfriado, pero la acera todavía irradiaba calor. Caminamos más allá del borde del aparcamiento, donde el pavimento daba paso a matorrales secos, pitas y chumberas, altas y estoicas, como testigos silenciosos. No apresuró el silencio, dejó que se estirara. Luego alcanzó mi mano. «No te pido que los perdones», dijo, «pero me gustaría ayudarte a construir algo mejor». No respondí, pero tampoco me aparté. Miré mi estómago, luego al cielo, abierto e infinito. A la mañana siguiente, me senté lentamente en el sofá cama, la luz del sol colándose por las persianas del apartamento de Carlos. No era un lugar lujoso. 2 habitaciones, paredes desnudas, una cafetera que gruñía más fuerte de lo que preparaba, pero era el primer espacio en semanas donde me despertaba sin sobresaltos, sin gritos, sin miradas fulminantes, sin paredes cerrándose. Balanceé mis piernas sobre el borde y me senté un minuto, dejando mis manos descansar en la suave curva de mi vientre, todavía pequeño, todavía oculto al mundo, pero no para mí. En la pequeña encimera de la cocina de Carlos había una nota. Fui a comprar más café. «No te vayas sin desayunar». Sonreí apenas, luego encendí mi teléfono. Docenas de notificaciones no leídas parpadeaban desde aplicaciones que debería haber borrado hace semanas. El Instagram de mi hermana, otra fiesta, otra sonrisa falsa. Mi hermano etiquetándose en casa de nuestros padres con el pie de foto. Los domingos son para la familia. Ni siquiera me había dado cuenta de que era domingo. Abrí mis contactos. Mi pulgar se detuvo un instante demasiado largo antes de tocar eliminar contacto. ¿Estás segura? Sí. Los borré a todos uno por uno. Emilio, mamá, papá, incluso los que solo decían casa. No quería recordatorios de un lugar que me había tirado como sobras podridas. Dejé de mirar sus redes sociales. Cerré sesión, no por despecho, sino por autopreservación. No los estaba borrando para herir a nadie. Los estaba borrando para poder verme finalmente con claridad de nuevo. Esa tarde, llamé a una clínica de mujeres bajo un nombre diferente, Elena Martín. No fue el primer nombre que pensé, pero salió fácilmente. Elena sonaba como alguien a quien nadie estaría buscando, alguien a quien nadie había borrado. Pagué en efectivo. Me senté en la sala de espera entre una adolescente mordiéndose la manga y una mujer de la edad de mi madre que parecía no haber comido desde el jueves. La enfermera no hizo muchas preguntas, solo tomó mis constantes, programó un seguimiento y me dio un folleto sobre nutrición prenatal con una sonrisa que no parecía ensayada. Sin seguro familiar, sin contacto de emergencia, solo yo, una carpeta y la promesa silenciosa de que resolvería esto. No solo llevaba un niño, llevaba un futuro que nadie más moldearía esta vez. Más tarde esa semana, pasé horas en la biblioteca pública del centro. No la parte moderna con cafeterías y murales, sino el ala antigua, donde los ordenadores todavía eran viejos y cada escritorio cojeaba ligeramente hacia la izquierda. Investigué programas de subvenciones, marcos legales, estructuras básicas de startups. No sabía lo que estaba haciendo, no completamente, pero sabía lo que quería construir. Una empresa de biotecnología basada en la tesis que Emilio había presentado una vez como suya. Esta vez, mi nombre estaría en cada página. Carlos nunca merodeó encima de mí. No se ofreció a arreglar las cosas. Solo se aseguró de que comiera. Me trajo bolígrafos de repuesto y a veces se sentaba en la esquina leyendo tranquilamente mientras yo trabajaba. No hablamos de su familia, no realmente. Pero una noche, sobre comida china para llevar y jazz suave sonando desde su teléfono, dijo: «Intentaron construirme a su imagen. Prefiero ayudar a alguien a construir algo real». Esa noche, hicimos un pacto silencioso, sin volver atrás, sin llamarlos, sin esperar que cambiaran de opinión. Creo que así es como se ve el amor a veces. No grandes gestos, solo saber cuándo quitarse del camino de alguien y aún así estar cerca. Registré la SL bajo el nombre Solinea Bio. Era simple. Representaba sol como el amanecer y línea como linaje, solo que ahora la línea comenzaría conmigo. 3 días después, mi teléfono zumbó. Era un mensaje de voz de un número que no reconocía. Le di a reproducir
Mi respiración ya contenida, más por reflejo que por miedo. La voz de mi madre salió, cortante y fría. Si todavía estás viva en algún lugar, quédate lejos. Celia está embarazada ahora. No necesitamos tu drama. Eso fue todo. Ni saludo, ni despedida. No lloré. Guardé el mensaje de voz y lo archivé en una carpeta etiquetada Pruebas. No para uso legal, solo para recordármelo a mí misma, para que años después, si alguna vez dudaba de si marcharme había sido lo correcto, pudiera reproducirlo una vez y recordar exactamente lo que había dejado atrás. Esa noche, firmé los formularios finales de registro online para Solinea Bio. No era venganza, era renacimiento. La tinta apenas se había secado en los papeles de registro cuando me encontré bajo luces fluorescentes, sentada entre extraños con portátiles y acreditaciones de inversores. El espacio de coworking era moderno, todo hormigón pulido y madera recuperada, lleno de energía emprendedora, ruidoso, cafeinado, seguro de sí mismo. Yo no encajaba del todo, todavía no, pero me presenté de todos modos. Había tomado prestado un vestido azul marino que todavía me cabía alrededor del vientre y me recogí el pelo en un moño bajo, esperando que la fuerza tranquila detrás de mis palabras hablara más fuerte que la forma de mi cuerpo. La presentación fue bien, aguda, clara, ensayada. Había practicado en el espejo, en sueños, en los baños entre ataques de náuseas. Había escrito y reescrito cada línea de la hoja de ruta del producto. Mis números no eran solo buenos, eran herméticos, pero solo hizo falta una frase para aplastarlo todo. Un hombre mayor, cabello gris engominado, chaqueta a medida, etiqueta de asesor prendida limpiamente en su solapa, inclinó la cabeza después de que terminé de hablar. Luego, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo: currículum impresionante, pero ya hemos tenido suficiente de fundadoras solteras y embarazadas tratando de demostrar algo. La sala no se rió. No lo necesitaba. Nadie me defendió tampoco. Asentí una vez, demasiado tensa, y salí. Afuera, el sol de Sevilla se había suavizado en oro, pero mis pulmones ardían desde dentro. No me permití llorar. Todavía no. Presioné mi mano sobre el lugar justo debajo de mis costillas, el lugar donde vivía un segundo latido, y me dije a mí misma: sigue caminando. Llegué hasta la parada del autobús antes de que ganaran las náuseas. Inclinada cerca de una papelera, tuve arcadas hasta que mi garganta estuvo en carne viva. Alguien detrás de mí, una mujer con una blusa almidonada y perfume sentencioso, chasqueó la lengua y murmuró: niñas así no deberían reproducirse. No me lo dijo a mí, no tenía que hacerlo. Encontré la cafetería más cercana. Me deslicé en el baño y cerré el pestillo. El frío de la cisterna del inodoro era la única cosa sólida en la que apoyarse. No sollocé. Fue peor que eso. Lágrimas silenciosas, tan quietas que apenas las noté hasta que probé la sal. Mis manos temblaban mientras buscaba en mi cartera. Escondida detrás de una tarjeta que nunca usaba, estaba la foto que guardaba por ninguna razón que pudiera explicar. Yo y la abuela Carmen en la boda de Celia. Ambas nos reíamos, captadas a media sonrisa. Yo llevaba un vestido verde azulado ese día. Ella vestía lavanda. Miré más de cerca. Siempre miraba su cara, pero esta vez vi mi propia mano en la suya. Un momento que había olvidado. Su palma metiendo algo en la mía. Un anillo. No cualquier anillo, el suyo. El que llevaba cuando se casó con el abuelo. El que me dijo que sería mío algún día porque tú ves a las personas por lo que son, no por lo que quieren de ti. Pero en la lectura del testamento, fue Celia quien apareció llevándolo, tan engreída como siempre. La abuela dijo que pertenecía a la primera hija en casarse, había anunciado. Y nadie la cuestionó, nadie me miró, nunca dije nada. Había dejado vivir la mentira, porque en aquel entonces todavía pensaba que mantener la paz significaba mantener a la familia. Doblé la foto y la metí de nuevo en mi cartera, como si fuera una armadura. Cuando salí de nuevo, el cielo era malva anaranjado, las farolas parpadeando a la vida una a una. Caminé sin destino, dejando que la ciudad me llevara hacia adelante. Para cuando llegué a la parte más tranquila del centro, encontré un banco cerca de una fuente seca. Me senté, abrí mi cuaderno y escribí: no a mis padres, no a Emilio o Celia. Escribí a la gente que no había conocido todavía, los que podrían respaldar a Solinea Bio. Les conté sobre la ciencia,
Sí, pero también les hablé sobre el tipo de fundadora en la que me estaba convirtiendo. No encontrarán a alguien más implacable, escribí, que una mujer que construyó todo después de que le dijeran que no era nada. No lo firmé con florituras, solo mi nombre, Marina Soler. Esa noche, caminé a casa con los pies hinchados y un calambre cerca de la espalda baja. Pero ya no me sentía pequeña, me sentía encendida, no como fuego, sino como el rescoldo que crees que se enfrió hasta que brilla de nuevo en la oscuridad. Esa mañana, me desperté antes que el sol. Algo en mí había cambiado. No dramáticamente, no como un momento de película con violines increscendo, más como un endurecimiento silencioso. El tipo que no se derrite cuando alguien se disculpa tarde o dice, pero somos familia. Me senté en la mesa de la esquina en el espacio de trabajo compartido, portátil abierto, té enfriándose a mi lado. Ajusté la fuente en mi presentación de nuevo, no porque lo necesitara, sino porque quería que se sintiera intencional, deliberada. Cada diapositiva contaba dos historias, la ciencia y la superviviente. Cuando añadí la línea final, fundada por Marina Soler, doctora en proceso, porque ser borrada no significa que desaparezcas, no dudé en hacer clic en guardar. Esa tarde, comenzó el escaparate virtual de startups. 100 fundadores esperanzados en cajas en una pantalla, docenas de jueces silenciados. Carlos se sentó justo fuera de mi encuadre, sin ofrecer ayuda, solo presencia constante. Esperé mi turno. Cuando mi cara llenó la ventana principal y comencé a presentar, no empecé con el trauma. Empecé con datos, precisos, con visión de futuro, limpios. Luego conté el porqué. Construí esto no a pesar de lo que perdí, sino gracias a ello. Diapositiva a diapositiva. Tracé una visión para el tipo de producto biotecnológico que podría cambiar silenciosamente la vida de las mujeres. Detección hormonal temprana de bajo coste para clínicas desatendidas. El chat sonó. Reacciones, preguntas. Entonces un juez se inclinó hacia adelante. Parecía apenas mayor que yo. Traje afilado, sonrisa más afilada. Espera, dijo. Soler. ¿Como Celia Soler de la Fundación Benéfica de Sevilla? Mi mandíbula no se apretó. No parpadeé. No, dije uniformemente. No tengo hermana. El silencio duró lo suficiente. Entonces el chat estalló. ¡Guau! ¿Acaba de? Vaya, el mensaje de texto de Carlos llegó un instante después. Eso fue un momento para tirar el micrófono. Cerré la llamada 5 minutos después con un asentimiento cortés y un gracias. Más tarde esa noche, pedimos tallarines 3 delicias baratos y los comimos directamente de los envases en el balcón de nuestro piso compartido. Las luces de la ciudad brillaban como siempre lo hacen cuando estás un poco cansado y un poco orgulloso. Entonces Carlos se movió a mi lado. «Hay algo que necesito decirte», dijo. Dejé mi tenedor. Mi madre es amiga de alguien de tu familia, tu tía Reyes. Creo que fueron juntas al colegio. Todavía hablan. Se me secó la boca. ¿Tía Reyes? Él asintió. Ella es la que le contó a mi madre sobre el lío contigo antes de que yo supiera nada de esto. ¿Y no pensaste en mencionar eso? No quería perderte. Fue una respuesta estúpida. Honesta, quizás, pero aún así estúpida. No levanté la voz. Simplemente me levanté, tomé aire y dije, sin mentiras, sin alianzas con fantasmas de mi pasado. Si avanzo, es limpio. No se defendió. Solo asintió, sacó su teléfono y uno por uno borró cada contacto atado a esa parte de su mundo. Lo vi hacerlo. Luego me volví a sentar. La tarde siguiente, mi bandeja de entrada sonó. Un asunto. Financiación inicial, Solinea Bio. No era 1 millón. Eran 25.000 euros, pero era de alguien que había visto la presentación y escribió: «Tu convicción es inolvidable. Apostaría por ese tipo de claridad». Miré el correo electrónico hasta que se desenfocó. No por lágrimas, solo incredulidad. Luego imprimí el cheque. Caminé a la azotea del espacio de coworking y dejé que el viento seco de Sevilla me abofeteara las mejillas para despertar. Abajo, brillando en el lateral de un edificio, un cartel parpadeaba. La cara de Celia sonreía junto a un eslogan sobre empoderamiento femenino y futuros caritativos. Era una mentira. Solo otra imagen que ella llevaba mejor que la verdad. Doblé el cheque por la mitad, lo deslicé en el bolsillo de mi chaqueta y susurré: «No puedes borrar lo que he construido solo porque gritaste más fuerte primero».
Para cuando mi empresa tuvo un nombre, ya no necesitaba el de ellos. Biotecnología Fénix no era llamativo. No era el tipo de nombre del que presumes en una gala, pero era mío. Cada parte había sido construida sobre tierra que raspé con mis propias manos, y esa mañana me subí la cremallera de la chaqueta sobre mi vientre creciente y salí a la mañana soleada, no como la hija de alguien, no como la hermana de alguien, sino como una fundadora. La Conferencia Regional de Innovaciones Médicas se celebraba en un hotel elegante del centro, de esos con suelos de mármol y cafés con leche que cuestan más que un menú del día. Carlos aparcó unas manzanas más abajo para que pudiera entrar sola. No se trataba de dramatismo, se trataba de reclamar el espacio del que mi nombre había sido borrado una vez. Pero nada me preparó para lo que vi. Justo fuera de la sala principal de conferencias había una pancarta de 3 metros de alto, impresa en seda y perfectamente iluminada que decía: Mujeres liderando el futuro de la salud, patrocinado por la Fundación Celia Soler. Y justo ahí, en el centro y al frente, estaba la cara de Celia. Cabeza ligeramente inclinada, ojos modestos, brazos cruzados como si supiera exactamente cómo posar para el legado. Debajo de eso, citas, palabras sacadas palabra por palabra del resumen de mi tesis. Sin atribución, sin nota al pie, sin mención de biotecnología Fénix. Me quedé quieta el tiempo suficiente para que alguien pasara rozándome y murmurara: ¿Estás bien? No lo estaba, pero asentí. El moderador llamó al siguiente nombre en el micrófono: el mío. Pasé por delante de esa pancarta sin tocarla, sin mirar atrás. Dentro, el panel estaba sentado pulcramente en el escenario. Celia estaba ausente. Por supuesto, ella solo prestaba su cara, nunca su presencia, a menos que hubiera aplausos esperando. Cuando subí al atril, la sala se cayó. Hice clic en el mando. Diapositiva 1. Gráficos de datos. Respuesta hormonal mapeada por trimestres. Diapositiva 2. Tasas de respuesta de pacientes desatendidas en clínicas rurales. Diapositiva 3. Una foto. Mis manos acunando mi estómago. Una nota adhesiva en el espejo que decía: No eres invisible. Simplemente no pueden ver lo que estás construyendo todavía. Tomé aire. Luego hablé. No fui invitada a este panel, dije firme, pero construí la ciencia que estáis financiando. No con una dinastía, no con una firma de relaciones públicas, sino con un cuerpo que nadie creía que pudiera liderar y una voz que intentaron ahogar en la vergüenza familiar. Nadie se movió. Terminé con la diapositiva final, un hilo de correo electrónico con fecha y hora que mostraba el primer borrador de mi tesis, años antes de que se creara la fundación. Luego bajé. Carlos me encontró al pie del escenario, teléfono en mano. Había estado grabando, ya subiéndolo, ya subtitulado. La gemela correcta lo construyó. La etiqueta prendió como matorral seco. Mi bandeja de entrada comenzó a llenarse, antes incluso de que llegara al garaje. Llegamos al coche justo cuando el sol bajaba. Ese tipo de oro que hace que todo se sienta cálido, incluso cuando tu estómago está revuelto. Hasta que vi el parabrisas, pintura en spray roja. Zorra traidora, mala madre. Vergüenza para el apellido. Me quedé allí, no aturdida, solo quieta. Carlos se precipitó hacia adelante, maldiciendo por lo bajo, pero yo caminé tranquilamente hacia el lado del conductor. Allí, bajo el limpiaparabrisas, había un sobre con mi nombre en perfecta cursiva. Dentro, una carta de requerimiento de cese y desistimiento, acusándome de difamación, exigiendo la retirada de todas las publicaciones, amenazando con demandar. Al final, la firma de Celia. La cara de Carlos se enrojeció de furia. ¿Quieres que llame a la policía? No respondí. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta más gruesa que la suya, más pesada. Dentro, capturas de pantalla de archivos de investigación con fecha y hora, hilos de correo con asesores, recibos de subvenciones, declaraciones de asistentes de laboratorio, copias de viejos registros de tutoría, todo con su nombre falsamente adjunto a mi trabajo. Cerré la carpeta lentamente, metiéndola bajo mi brazo. Deja que lo intente, dije. Deja que golpee primero. Me giré hacia Carlos y sonreí, suave pero afilada, porque yo traía el fuego esta vez. La demanda ya estaba redactada, simplemente no había dado a enviar hasta ahora. Y una vez que lo hice, todo se movió más rápido de lo que podría haber imaginado. El silencio entre mi familia y yo se convirtió en papeleo legal.
El dolor en mi pecho se convirtió en evidencia. Las noches sin dormir, declaraciones. Llegué a los juzgados temprano esa mañana. El aire era seco. El cielo claro de una manera que hacía que todo se sintiera más nítido. Llevaba la chaqueta azul marino que mi madre dijo una vez que me hacía parecer demasiado masculina para una hija. Sonreí mientras la abotonaba esa mañana. Tenía razón, no era femenina, era formidable. Dentro de la sala del tribunal, las luces zumbaban, los bancos se llenaban de murmullos silenciosos y el chirrido de blocs legales abriéndose. Carlos se sentó 2 filas detrás de mí, sin corbata, solo presencia. Eso era suficiente. Mi abogada, una mujer llamada Renata, que tenía la furia tranquila de alguien que se había abierto camino a través de décadas de salas de juntas, se inclinó y dijo: ¿Lista para dejar que esto respire? Asentí una vez. Entonces cayó la primera bomba. Su señoría, comenzó Renata, no solo presentamos robo de propiedad intelectual, tenemos testimonio de un antiguo funcionario del CCI que, confirmando que Celia Soler utilizó investigación patentada autorizada por Marina Soler para asegurar tanto financiación estatal como estatus de organización sin ánimo de lucro. Podías oír el aire salir de la sala. La jueza, una mujer aguda con el pelo rizado apretado y una mirada más aguda, no parpadeó. Proceda. Y justo entonces, las puertas se abrieron. Celia entró llevando un vestido tubo color crema y gafas de sol que no pegaban con las luces fluorescentes. Sus tacones hacían clic lentamente, como si todavía estuviera en un escenario. Cuando sus ojos se encontraron con la figura sentada de Carlos detrás de mí, su mandíbula se bloqueó. No había esperado que él estuviera a mi lado. Ese fue su error. El equipo legal de Celia, todos dientes pulidos y civilidad performativa, intentaron su ángulo. Esto es un trágico malentendido familiar, dijo uno de ellos. Duelo, rivalidad entre hermanos, confusión sobre los límites académicos. Me puse de pie. La sala se quedó quieta de nuevo. Me gustaría presentar pruebas adicionales, dije. Mi voz no tembló. Caminé hacia el estrado, saqué un pequeño USB de mi bolso y se lo entregué al secretario judicial. Archivos de audio, expliqué. Conversaciones grabadas fuera de mi antigua habitación. No tenía idea de que se decían lo suficientemente alto para ser captadas, pero lo fueron. La jueza levantó una ceja. ¿Y qué contienen estas grabaciones, señorita Soler? Mi madre, mi hermana, mi tía, todos discutiendo cómo cortarme porque era demasiado obstinada para ser controlada. No lloré. No necesitaba hacerlo. Vi cómo se extendía por la sala. La incomodidad, el shock, y en un extraño y silencioso destello, mi mente me llevó hacia atrás. Una yo más joven sentada con las piernas cruzadas en mi cama de infancia, el sonido de risas desde el pasillo. Recuerdo congelarme, oyendo a mi madre decir: no es lista, es simplemente difícil como su padre. Esa noche, me había acurrucado en la forma más pequeña que pude lograr. Pero aquí en esta sala, me mantuve alta. La jueza tomó un largo aliento y asintió al alguacil. Haremos un receso para revisar las grabaciones presentadas. Mientras tanto, concedo una medida cautelar. La señorita Celia Soler tiene prohibido representar o beneficiarse financieramente de cualquier material relacionado con biotecnología Fénix, sus subsidiarias, o cualquier trabajo derivado vinculado a la investigación de posgrado de la demandante. Ahí estaba. No un aplauso, no vítores, solo silencio, que en un tribunal es tan fuerte como se pone la justicia. Mientras la multitud salía, Celia miró alrededor buscando a alguien, cualquiera para salir con ella. Nuestros padres estaban sentados en el lado opuesto de la sala. Mi padre miraba hacia sus manos entrelazadas. Mi madre miraba inexpresivamente al frente. No se movieron. Celia se quedó allí sola en un mar de susurros y flashes de cámaras. Los reporteros surgieron hacia mí mientras salía a la luz del sol afuera. Micrófonos, lentes, preguntas. Una voz rompió a través, aguda y clara. Señorita Soler, ¿hay algo que le gustaría decirle a su familia? Hice una pausa lo suficientemente larga para que el silencio se extendiera de nuevo. Luego dije: no, ya lo hice en el tribunal. No fui a casa a celebrar. Volví al laboratorio con mis hijos dormidos a mi lado. El espacio olía débilmente a etanol y papel fresco. Las luces del techo estaban atenuadas,
salvo por la lámpara de escritorio junto a la estación de cultivo. Leo y Lola yacían acurrucados en mantas a juego que guardaba bajo mi banco, sus suaves respiraciones subiendo en ritmo. Un pie diminuto se había escapado, colgando sobre el borde de un cojín. Lo empujé suavemente de nuevo bajo la colcha y besé la coronilla de la cabeza de Lola. Su presencia me anclaba más que cualquier fallo judicial podría hacerlo jamás. Mi teléfono zumbó suavemente en la encimera. Un nombre que no había visto en años parpadeó en la pantalla. Papá. Dudé. Luego abrí el correo electrónico. Asunto: ninguno. Espero que estés orgullosa. Celia se ha ido. Estamos solos ahora. Sin disculpa, sin explicación. Solo esa línea, como una piedra lanzada a un pozo, y nunca esperó el chapoteo. Bloqueé la pantalla y me giré. En lugar de responder, cogí la pipeta y me puse un par de guantes frescos. Había un compuesto esperando, uno que había estado refinando durante meses, un derivado de proteína sintética que había estado investigando para el cáncer de ovario. Mi madre nunca tuvo la oportunidad de luchar mucho tiempo. El diagnóstico había llegado demasiado tarde, y el silencio entre nosotras hizo que el reloj se moviera más rápido de lo que ya lo hacía. Así que ahora trabajaba en su nombre, no para honrar lo que fue, sino lo que nunca llegó a ser. Para cuando la gota final se había deslizado en el ensayo, el amanecer se arrastraba a través de las estrechas ventanas del laboratorio. Miré a mis hijos una vez más, todavía profundamente dormidos, y susurré: «Estamos bien ahora, los tres». El sol calentaba la tierra bajo mis uñas mientras cavaba. Carlos estaba al fondo instalando un pequeño columpio de madera en la viga de la pérgola. Los gemelos se turnaban para palmear tierra sobre los plantones de cítricos. Un naranjo, un limonero. «Mami, este es el árbol de Leo», dijo Lola, limpiándose la frente como una pequeña agricultora. Leo asintió seriamente, como si las raíces mismas dependieran de su aprobación. Era solo una estrecha franja de tierra detrás de la casa, encajonada por estuco blanco y ladrillos descoloridos por el sol. Pero era nuestra. Esa mañana sentí mis pulmones estirarse de una manera que no lo habían hecho en años. El timbre sonó. Un paquete estaba en el escalón de entrada, envoltorio marrón simple, sin remitente. Lo abrí lentamente. Dentro, protegida por cartón grueso, había una sola fotografía. Mis dedos se congelaron. Era la foto, la de mi infancia, de la que me habían recortado hace años, solo una esquina de mi brazo dejada atrás. Pero esta vez, yo estaba allí, sonriendo torpemente, descentrada en ese vestido azul cosido a mano que la abuela Carmen había hecho. Le di la vuelta, escrito con bolígrafo pulcro. «Esta es la versión que importa. ¿Ves?». Carlos caminó a mi lado, limpiándose el serrín de las manos. «La encontré en uno de sus viejos álbumes de fotos», dijo gentilmente. «La impresión original antes de las ediciones». Asentí. No necesité decir gracias. Él ya lo sabía. Más tarde, después de que los niños se hubieran ido a su siesta de la tarde, nos sentamos bajo la pérgola con limonada y silencio. El tipo de silencio que viene solo cuando nadie espera respuestas ya. Carlos miró y preguntó: «¿Estás bien ahora?». No respondí de inmediato. Miré el pequeño huerto que habíamos empezado, la forma en que el columpio crujía ligeramente con la brisa, el zapato diminuto que Lola había dejado junto a la maceta. Luego miré mis manos, más fuertes que antes, marcadas por el trabajo, todavía manchadas débilmente por el laboratorio. Finalmente dije: «No estoy solo bien. Soy exactamente quien estaba destinada a ser». Carlos alcanzó mi mano, pero no la agarró con fuerza. Solo descansó sus dedos sobre los míos, como un acuerdo silencioso. Los gemelos irrumpieron por la puerta minutos después, persiguiendo una mariposa, sus risas elevándose como una canción. Me recosté y los vi, con un aliento lleno en mi pecho, y pensé: me borraron una vez, pero no luché para ser recordada. Construí algo demasiado real para ser ignorado.